noches, amigos. Bienvenidos a la cuarta edición de Conversando con Cristina, aquí desde mi canal de YouTube para el mundo. Hoy tengo el privilegio de recibir al profesor Daniel Álvarez, profesor de religiones, con el cual vamos a charlar acerca de la decadencia de la religión y la espiritualidad en Occidente. El profesor Daniel Álvarez es profesor asociado del Departamento de Estudios Religiosos de Florida International University, aquí en Miami, Escuela de Asuntos Internacionales Steve J. Green. Además, tiene dos másters por Harvard. Uno es de máster en estudios teológicos y el otro es un máster en arte. Qué gusto tenerlo, profesor. Siempre es un placer conversar con usted. Un placer estar aquí, Cristina. Gracias por invitarme. No, desde ya es infaltable usted en los programas en donde se habla de la sociedad, de la cultura, de la política, usted abarca todo realmente. Em, Le voy a hacer dos preguntas, pero primero quiero hacer un contexto. Usted puede estar de acuerdo o no, luego dirá y se extiende todo lo que desee. Eh, em, Lyotard, en la condición posmoderna, habló, criticó acerca de los cuatro relatos de la historia o movimientos socioculturales y socioeconómicos que prometían una plenitud absoluta para todo el mundo, un mundo libre de iniquidades, de penurias. Esos cuatro relatos eran el relato cristiano, esa plenitud la podemos encontrar siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Luego viene el relato iluminista, la razón iluminista llevada a la política y a la sociedad puede realmente romper la sinrazón del mundo, ¿verdad? El relato marxista, en donde, bueno, a través de la revolución proletaria se va a lograr el derrocamiento de la burguesía y una igualdad para todos. Luego, finalmente, otro relato que nos desencantó en la modernidad es el relato capitalista, la mano invisible, que va a distribuir riqueza para todo el mundo. Esos relatos fracasaron, ¿verdad? Y entonces entramos en la posmodernidad, en una época del desencanto, posmodernidad, modernidad tardía o modernidad líquida también, en esa época del desencanto, donde ya no tenemos esos grandes faros para poder mirar y confiar que vamos a tener un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, el empobrecimiento de la experiencia espiritual, la secularización de la religión en Occidente, pueden haber tenido un comienzo en el declive de estos cuatro relatos, de esta especie de desencanto y desesperanza generalizada. ¿Usted qué piensa, profesor? Bueno, indiscutiblemente, estos cuatro paradigmas, yo les llamaría, Foucault le dice epistemes, ¿no? Formas de entender la realidad, han sufrido unos estragos enormes después ¿no? Yo diría, de la posguerra, ¿no? No hay ninguna síntesis espiritual hoy en día que nos satisfaga. Así que el mundo, la humanidad como tal, se siente un poco, no hay un ancla, ¿no? Firme que nos dé visión espiritual de la vida. En ese sentido, sí, hay un declive, ¿no? En la espiritualidad y en la religión institucional en particular. Francamente, Cristina, es uno de los temas más preocupantes para mí en el mundo moderno, ver cómo estamos a la deriva, ¿no? Heidegger, el filósofo Heidegger, que influenció mucho a Lyotard y a estos postmodernistas, hablaba que el ser humano está caminando sin un rumbo, ¿no? Desalojado, no tiene un hogar espiritual. Y él trataba, ¿no? De su manera, ¿no? Tratar de
entender cómo el ser humano podía ser atraído a algún tipo de espiritualidad firme de la que estamos necesitados hoy en día. No creo ni el marxismo ni el capitalismo como tal, no, ninguna de esas paradigmas nos ha dado solución. Pero lo que sí se sabemos hoy en día es de que la gente cuando se siente desalojada espiritualmente como estamos hoy en día, está buscando soluciones fáciles. El mundo entonces busca soluciones como el fundamentalismo cristiano o el fundamentalismo islámico. Estamos viendo en Asia, en la India, el fundamentalismo hindú está resurgiendo. Paralelamente, en el mundo secular, el nacionalismo, ¿no? O el mesianismo secular, lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Corea del Norte. Gente, ¿no? Que tratan de decir, yo voy a dar una solución, ¿no? Yo voy a ser el salvador de la nación o el salvador del mundo. Y en ese sentido, no sé si ese tipo de solución, aunque de cierta manera nos satisface, ¿no? Buscando la certidumbre, ¿no? La certeza, una respuesta, un ancla. Para mí son falsos dioses también, porque sus soluciones son blanco y negro y el mundo desafortunadamente no es blanco y negro. Pero a mí me preocupa enormemente cómo estos grupos fundamentalistas, tanto seculares como religiosos, se están imponiendo en el mundo y nos pueden llevar a una tercera guerra mundial en el Mediano Oriente. Hay que entender que hay fundamentalistas religiosos de ambos lados, tanto el cristianismo y el judaísmo como el del mundo islámico, y no sabemos a dónde nos puede llevar todo esto y espero que no termine en un conflicto, una conflagración mundial que nos lleve a la humanidad a la destrucción. ¿Usted no cree? Porque yo estoy observando, y esta es una época convulsionada debido a la emergencia de las redes sociales, de la revolución de Internet, que existe un nihilismo, porque si esos cuatro relatos ya no dieron ningún tipo de soluciones, ¿acaso estamos en una suerte de movimiento nihilista? Es decir, eso de no creer que no en nada, sino en que no existen fundamentos para todo lo que existe, para lo creado. Generalmente el nihilismo se ha dado en sociedades, por ejemplo, cuando apareció el personaje Bazarov en la Rusia, que estaba hacia 1850, que se estaba modernizando, ¿verdad? Y había una época de convulsión. Este nihilismo puede estar bañando las bases de la sociedad y lamentablemente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Totalmente. Mira, es interesante. Para mí Nietzsche, ¿no? Una figura profética. Con él decía, así hablaba Zaratustra, que Dios Sí. está muerto y ustedes los europeos lo han matado, lo que él estaba lamentando en una posible interpretación es lo que estaba diciéndote en mi comentario anterior, de que el mundo no tiene un ancla, no hay un punto de referencia, un punto arquimedio, ¿no? Un punto fijo que nos oriente, ¿no? Que nos guíe. Y Dostoyevsky, de cierta manera, repite lo que Nietzsche dice en otras palabras, si Dios no existe, todo es permitido. Así que en ese sentido, el nihilismo nos puede llevar si miramos la historia, ¿no? Aprendemos un poco de la historia, decía Santayana, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, Mm, que después de esa profecía de Nietzsche y de los mismos rusos, ¿no? Turgenev o Gogol, el mismo sí. Dostoyevsky, ¿no? Estamos hablando de que, ¿qué surge después? ¿Qué surge de ese nihilismo? Los falsos mesías. El poeta británico William Butler Yeats, en un poema para mí sumamente importante para nuestros tiempos, escrito en el 1919, se llama La Segunda Avenida, Mm, habla de que qué monstruo va a nacer en Belén. Oiga esas palabras, qué monstruo va a nacer en Belén, porque el centro se ha perdido y los apasionados de ambos extremos son los que están triunfando. El centro no puede sostener una síntesis, una fuerza espiritual o creadora que no enturpezca y que no destruya lo que conocemos como civilización y como conocemos los valores. Así que obviamente estamos en una posición al verlas, estamos viendo las consecuencias, por así decir, del nihilismo y entonces a dónde nos puede llevar todo esto, yo digo a los falsos mesías, ¿no? El mesianismo secular o del otro lado al fundamentalismo religioso. Y para mí ambos extremos son sumamente peligrosos.
Lo que me lleva la siguiente pregunta, pero con una introducción previa. Fernando Schwartz, en el libro Mitos, Ritos, Simbología, Antropología de lo Sagrado, nos dice que el hombre actual, aquel que quiera realmente enfrentar los grandes cambios materiales que se están llevando a cabo, políticos, espirituales, tiene que de alguna manera hacer consciente o actualizar en la conciencia aquello que tiene enterrado en el inconsciente. Y él habla de lo sagrado, eso sagrado que tiene en el inconsciente y llevarlo, digamos, a la conciencia para poder darse cuenta que la espiritualidad es sagrada y que de alguna manera, como decía Merced Eliade, en lo sagrado y lo profano es lo cotidiano y lo sagrado es lo extraordinario, aquello que está conectado con la divinidad. Y es eso lo que debemos rescatar, porque fíjate que Merced Eliade decía que el hombre arcaico vivía conectado con esa sacralidad, con ese mundo alrededor que cuidaba, pero no solo el cosmos a su alrededor, sino el cosmos interno, ¿verdad? El cosmos que es la reproducción de lo que está afuera, ¿verdad? Y entonces nos decía que qué importante que es esta, digamos, sacralidad, que sería la espiritualidad, para poder enfrentar los grandes cambios que hoy en día ya estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que la pérdida de ciertas tradiciones, de ciertos ritos eh, que son importantes, por ejemplo, también lo decía Merced Elías en el mito del eterno retorno, que tiene que retornar toda esta tradición de ritos que puede ser para bajarlo a la tierra la familia, cenar con una cena diaria con los hijos, cuidar a los ancianos, casarse. Ahora ya nadie quiere casarse si tienen hijos, no quieren tener casi hijos, prefieren tener perros. Es decir, no tengo nada contra los perros, pero quiero decir que hay el corazón de lo humano y de lo que estaba funcionando es como que se desintegra. Y no está esta ritualidad de repetir eso para poder, digamos, mantenernos, porque ese es el origen del rito, poder mantenerse, digamos, en un estado en este caso, de espiritualidad. ¿Usted piensa que debemos mantener las tradiciones fundamentales? Y si piensa que no, ¿con qué las vamos a reemplazar en esta época que se está deconstruyendo todo? No, el comentario tuyo es muy importante en referencia a lo que Eliade decía, ¿no? Que vivimos en un mundo desencantado, desmitologizado, perdón, como Mm, decía Rudolf Bullmann. Y entonces el ritual, ¿no? Nos da algún tipo de estabilidad, ¿no? La tradición nos da estabilidad. Indiscutiblemente eso me parece que es muy importante. Es más, yo diría, en el contexto de lo que estamos hablando, tanto él como Heidegger, aún Clifford Geertz en la antropología, el antropólogo, y Heidegger también, que te lo mencioné, estaban buscando lo que William Butler Yeats deseaba, es construir el centro, ¿no? Pero el centro necesita nutrirse también, no del presente, sino también del pasado. Pero ¿cómo logramos eso, Cristina? Es sumamente difícil, porque muchos dicen, vamos a regresar a la tradición. Eh, Eliade me parece a mí que es el exponente, el campeón principal de ese regreso, ¿no? Al mito y a la permanencia, ¿no? Que él estaba buscando, que hemos perdido, porque el mundo está en un estado de cambio, ¿no? Cambios tan grandes que no podemos recobrar, ¿no? Estamos en experimentando un tipo de vértigo espiritual donde no hay nada que podemos aferrarnos que nos dé algún tipo de consuelo y estabilidad. Pero también yo creo, aquí viene el problema difícil, ¿no? Y que quizás estoy un poco de desacuerdo con el día de Cristina, él llamaba, el mito nos ayuda a escapar del terror de la historia, el historicismo, el nihilismo, pero hasta qué punto eso es escapismo. Y a mí eso me preocupa mucho, ¿no? El fundamentalismo es una forma de escape. Es más, de cierta manera, es
una forma de regresar a un pasado que ya no existe y aferrarse a tradiciones tan rígidas donde no puede haber dinamismo, no puede haber cambio. Entonces ese regreso para mí al pasado simplemente para buscar algún tipo de ancla, si no está respaldado por una verdadera espiritualidad, me parece que puede ser algo artificial y que no satisface. Pero al mismo tiempo, defendiendo el IAD, entiendo de que mis estudiantes, por ejemplo, están regresando a la religión, no necesariamente porque tienen fe en Dios, porque están buscando estructuras Mm. para sus hijos. Fíjate cómo ellos piensan. Ellos dicen, necesitamos el ritual, levantarnos los domingos a la iglesia, participar de la comunión, para Exacto. participar de los retiros espirituales, de los estudios bíblicos, recitar el rosario si son católicos. Y los mismos protestantes también, muchos de ellos están regresando al catolicismo, porque Mm. no ven en el protestantismo demasiado espiritual, individualista. Entonces están buscando algo mucho mayor, que le dé un sentido de pertenencia, ¿no? Que es lo que siempre el catolicismo ha dado al occidente, ¿no? Esa estructura que no aparece, que no existe dentro del protestantismo, repito, porque es demasiado místico, demasiado interiorista y no puede acceder las estructuras externas que Eliade identifica como ese ritual que nos da significado. Así que en ese sentido sí veo lo que Eliade está diciendo, pero yo insisto que hace falta rescatar, y aquí regreso a tu punto importantísimo, algo dentro de nosotros, que lo que yo creo que es lo que Heidegger decía, el ser, ¿no? La categoría de la filosofía griega, que el ser nos rescata de ese nihilismo. Si puedo añadir un detalle más, Heidegger escribe en el 1946 una carta al humanismo en respuesta al ensayo de Jean-Paul Sartre, el es un humanismo. Y lo que Sartre decía adopta casi, yo diría, una posición totalmente nihilista. Estamos solos, no hay Dios, no hay absoluto, no hay morales, no hay valores trascendentes. Lo que queda es el ser humano solo, es decir, totalmente desalojado, totalmente a la merced de las fuerzas nihilistas, históricas que no dan significado. Y Heidegger decía, no, estás equivocado, existe el ser y dentro del ser puede surgir lo sagrado. Y usa la categoría de lo sagrado, habla de que Dios nos puede volver a hablar del fundamento, que para mí era lo más primordial para él, el ser, cómo redescubrir el ser, lo que el teólogo Paul Tillich llamaba el Dios por encima, más allá del Dios de la religión, del Dios de la tradición. Si no buscamos esa esencia espiritual en nosotros, si no la rescatamos, me parece a mí que vamos a estar divagando por el mundo a la deriva. Así que estoy de acuerdo contigo. Sin duda, sin duda. A mí me gustaría que rescatemos más los espacios donde el tiempo no ingresa, ¿eh? Me llama mucho la atención, por dar un ejemplo, porque hoy en día todo el tiempo ingresa en todo rápido, todo hay que hacerlo rápido, no hay espacio para el pensamiento, para la reflexión, para las cosas profundas. Me llama la atención, por ejemplo, el cónclave, ¿no? Que se repite hace 1200 años igual, sin ninguna alteración, digamos. Eh, y es ese rito, ¿no es cierto?, donde el tiempo no ingresa, porque ahí nada de lo que pasa en esta posmodernidad va a modificar ese rito o digamos, ese ejercicio que tienen. Yo creo que hay ciertas cosas que son nodales, que son medulares y que debemos conservar. Y el nivel de la espiritualidad, desde ya que está muy en decadencia, cuál es el tema de hoy, ¿no? Esto de la decadencia de la religión y de la espiritualidad, sobre todo en Occidente, ¿verdad? Porque ¿cómo ve el mundo en la parte de Oriente con respecto a la pérdida de la espiritualidad? ¿Se continúan con Bueno, esas sagradas perdón. esas religiones sagradas, con esos cosmovisiones mucho más espirituales? Bueno, sí, en el sentido sí. Mira, aquí en los Estados Unidos ha habido un declive, ¿no? De las personas que se identifican como cristianos, Pew Research, ¿no? Ujú. Que es muy respetado.
condujo 3 sondeos, empezando en el 2007. En el 2007, solamente 78% de la población americana se identificaba a los adultos como cristianos, pero hicieron el sondeo después en el 2014 y era solamente 71, y después lo volvieron a hacer en el 2024 y era solamente 62, y se ha mantenido constante desde el 2019 para acá en 62%, 60-62%. Pero las religiones que están creciendo en los Estados Unidos son las orientales, el hinduismo, el mismo judaísmo, Claro. el islam es el que más está creciendo, eh, el budismo está creciendo, así que en ese sentido la población de esta religión de los Estados Unidos ha ido del 4%, casi el 5%, al 7% y creciendo. Así que solamente el 60% de los americanos se identifican como cristianos o católicos o protestantes, y obviamente el resto, ¿no? 30, 40, no, 35% o 33% se identifican como no están identificados con un tipo de religión. Pero veo que eres una gran defensora, apóloga de Eliade, te gusta lo que Eliade dice, y repito, de cierta manera se confirma lo que Eliade está diciendo, porque mis estudiantes, y esa son la población que yo conozco más íntimamente, están regresando al catolicismo. Los mismos protestantes, mis estudiantes protestantes, nacidos en el seno protestante, están buscando esa estructura permanente de la que hablaba Eliade, porque en la Iglesia Católica, con esa repetición de los rituales que son milenarios, Eliade lo dice correctamente, estamos transportados, nos sentimos transportados a una época donde la historia, el cambio, el nihilismo, la desesperación no nos llega, es decir, no nos puede asediar, no nos puede herir. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente que el ser humano está buscando estructura, pero esa no es la única forma de que el ser humano esté buscando una estructura. Los fundamentalistas también, sean cristianos o musulmanes o hindú, también ofrecen ese tipo de seguridad. Y francamente, yo soy partidario que hay que buscar el centro, hay que buscar una espiritualidad que no nos convierta en armas para la humanidad, como para mí los fundamentalismos representan, ¿no? Peligro para la humanidad, porque ven el mundo blanco y negro y no pueden entender lo gris, es decir, no pueden entender las ambigüedades de la existencia humana. Entonces, si no eres partidario de ellos, o tienes que desaparecer o tenemos que destruirte. Y eso para mí es sumamente peligroso. Pero entiendo lo que tú estás diciendo de Eliade, que el ser humano busca estructura. Para conclusión, tengo 2 hijas, Emma y Angelita, una de Muy 8 años y una lindas. de 12 años. La grande me está pidiendo ir a la iglesia. Piensa en eso. Quiere ir a la iglesia los domingos, pero no cualquier iglesia, quiere ir a la iglesia católica, porque está buscando lo que Eliade decía, ese tipo de estructura que le da significado a su vida. Joaquín de Fiore, un teólogo del siglo XII, decía o dividía la historia en 3 etapas. Hablaba de la etapa del padre, que es el Antiguo Testamento, el pueblo judío, la etapa del hijo, Jesucristo, y una tercera etapa que todavía no se ha cumplido o está en vías, quizá, en cierne de desarrollarse, que es la etapa del Espíritu Santo. Por extensión, yo digo, tendremos que acceder a esa etapa, le pregunto, profesor, de espiritualidad, del Espíritu Santo, pero de la espiritualidad en cada uno de nosotros para poder avanzar y de alguna manera neutralizar el mundo violento que vivimos. Las estadísticas que Pew ha sacado, ¿no? Ha publicado, respaldan eso, que aunque la religión como tal disminuye, la espiritualidad aumenta casi el 80%. Así que la juventud no quiere religión, vamos a hablar de esa generación, los jóvenes, que son el futuro de la humanidad, están buscando espiritualidad, pero no necesariamente religión, es decir, religión organizada, institucionalizada. Aunque el argumento tuyo y el de Eliade y el que estamos discutiendo aquí significa que en un final esa espiritualidad, interioridad individualista no va a satisfacer tampoco. El ser humano busca comunión con otro, busca pertenecer a algo más grande, y solamente las grandes religiones están dando ese tipo de satisfacción y estructura. La religión individualista no la van a dar, por lo menos a largo plazo. Profesor, ha sido un gusto, lamento, porque estaría charlando, conversando con usted por mucho tiempo.
puede dar sus redes sociales, la gente que lo quiera seguir, para sus seminarios, probablemente, no sé si sigue dando seminarios o conferencias en FIU. Bueno, mis clases en FIU, cualquier persona que quiera venir y sentarse en mi clase está bienvenido. De lunes y martes y jueves a las 11 doy una clase de introducción a la religión con un enfoque totalmente histórico y hablo mucho de Eliade, hablo de Heidegger, estas figuras que Muy hemos bueno. mencionado. Hablo de ello, así que están bienvenidos a sentarse en mi clase. No tienen que pedirme permiso. Aparezcan y pueden buscar dónde en el website de FIU, Departamento de Religión. Bueno, profesor, ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias por su presencia realmente en el programa. Ha sido un lujo. Gracias. Un placer conversar contigo. Igualmente. Y a ustedes, amigos, los dejo con estas reflexiones. Charles Harper Webb dice que para estar psicológicamente sano en un mundo de absoluta irrupción de la enfermedad mental, la gente necesita algo que esperar, algo en lo que creer, héroes en los que admirar. Generalmente serán los padres, ¿eh? Eran los grandes próceres. Hoy en día son los influencers de Instagram. También necesitamos historias que inspiren, que somos los padres, de alguna manera, los que podemos contar esas historias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las historias que vemos en los medios de comunicación son realmente alarmantes. Necesitamos caminos claros hacia la virtud, sentido de que no solo el mal, sino la bondad es real. Y, en definitiva, sentir que la tierra es sólida bajo nuestros pies. Les digo, como siempre, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman y nos vemos en la próxima emisión de Conversando con Cristina dentro de un mes, aquí desde los espacios de Universidad de la Familia. Ahora sí.